Sí, hoy no se grita fraude, porque los que gritaban fraude están en el gobierno, pero tampoco se grita fraude porque hoy no se grita no disparen, nos están matando. Eso no es cierto. O sea, eso hay que decirlo con toda claridad. Ahí están. Yo no te he interrumpido, Adriana. Yo sé que es práctica común en el PRIAN, pero ya relájense. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Rumbo al tercer y último debate presidencial, los representantes de los candidatos nos dan las propuestas que piensan llevar a cabo. Sin embargo, a estas alturas aún no se conoce muy bien cuál es el proyecto de nación de la oposición, como veremos a continuación. Y una vez más, Adriana Dávila solamente se dedica al ataque y no da ninguna propuesta, pero Gaby Cuevas la termina callando con datos. Veamos lo que pasó. Damos la bienvenida a Adriana Dávila del equipo de Xochitl Gálvez. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles, Gaby, Paco, hoy Braulio. Braulio López Ochoa del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Un gusto saludarte, Paco, y gracias por la invitación nuevamente. Y saludos a Gaby y Adriana. Y a Gabriela Cuevas del equipo de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por la invitación, Paco, y qué gusto coincidir con Adriana y con Braulio. Muchísimas gracias. En esta ocasión, pues desde luego que vamos a abordar todo lo relativo a los temas que serán analizados, expuestos por los candidatos y las candidatas presidenciales en el próximo debate del domingo 19 de mayo. Los temas, como usted bien sabe, política social, inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior, y democracia y pluralismo. Y abrimos con Adriana Dávila. ¿Qué nos ha dicho Xochitl Gálvez en el tema? Muy importante, primero, Paco, para quienes nos están escuchando, primero es importante señalar que la política social en este país, si bien es cierto, hoy hay una información sobre el tema de los programas sociales, vale la pena señalar que los programas sociales vienen desde hace muchísimos años y que este ha sido el gobierno que más programas sociales ha desaparecido. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que prometen continuidad y del que prometen construir el segundo piso. 18 programas que desaparecieron. Seguro Popular, entre ellos, estancias infantiles, y también desaparecieron, entre otras cosas, las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios. Y es muy importante señalar que la propuesta Xochitl Gálvez tiene como objetivo, por supuesto, que haya un programa social, pero que adicional a eso haya un acceso efectivo a los servicios. ¿Y qué significa esto? Significa que quien pueda tener un programa social también pueda tener el recurso suficiente para los medicamentos, que quien acceda a un programa social también tenga la misma oportunidad para acudir a una escuela de calidad, quien tenga un programa social también pueda ser alguien que acceda a un mejor empleo, y quien tenga un programa social también tenga la posibilidad de votar por quien quiera, sin que esté condicionado, sin que nadie le diga que es un programa que le da el gobierno a cambio de su voto. Braulio, ¿qué nos ha propuesto en este tema? Pues varias cosas, Paco. Yo creo que es de los temas que justo Movimiento Ciudadano siempre ha tenido una agenda muy progresista. En este caso, lo que se ha propuesto desde Maínez, desde Movimiento Ciudadano, primero es un programa nacional para la primera infancia, es decir, de los 0 a los 6 años. Es importantísimo lo que puede impactar hacia el futuro en cuestiones de igualdad. Si no nos enfocamos justo en darles mayor presupuesto a los que normalmente no se les da porque simplemente no votan. También un tema de educación que es importantísimo es el 1.000.000 de jóvenes en las universidades. Hoy, 4 de cada 100 jóvenes que aplican a una universidad no tienen un espacio donde hacerlo. Tenemos que revertir esta tendencia. También se habló de salario mínimo, llevarlo a los 10,000 pesos, y también el tema de las 40 horas. Gabriela, ¿qué nos dice Claudia Sheinbaum en este tema? Los datos no mienten, y los datos los podemos ver a partir de lo que publica tanto el INEGI como el Banco de México, y principalmente también el Coneval en términos de combate a la pobreza. Si revisamos la evolución de la pobreza en México, Felipe Calderón dejó al 45.5% de la población en pobreza multidimensional, de acuerdo con datos del Coneval. Enrique Peña Nieto en el 42%. Y en este sexenio, aún habiendo una crisis económica global, logramos que la pobreza disminuyera en nuestro país al 36%. Y lo mismo tiene que ver con la pobreza por ingresos, con la pobreza extrema. Ha ido disminuyendo gracias a una política social sólida y que además la gente reconoce lo que se ha venido trabajando. Ahora bien, tenemos que dar todavía más pasos. En este sentido, hay programas muy importantes que ha anunciado Claudia Sheinbaum. Uno tiene que ver con el apoyo y el reconocimiento a las mujeres de 60 a 64 años. Aquellas mujeres que principalmente han dedicado su vida a los cuidados, al hogar,
y que nunca se les ha reconocido. Ahora sí hay diferencias. Como dice el presidente, no somos iguales. Por más que ahora el PRIAN quiera lavarse la cara y decir que no van a quitar los programas sociales, la realidad es que el PAN en la Cámara Baja votó en contra de elevar a rango constitucional los programas sociales. La realidad también es Xóchitl Gálvez y su historial en este sentido. En Miguel Hidalgo prometió hacer el Faro del Saber Nextitla, un espacio comunitario que nunca construyó, prometió hacer la clínica de salud de segundo nivel que tampoco construyó. En su propuesta, la que ella envió a la Asamblea Legislativa en 2015, propuso reducir de 73 a 40 millones de pesos el gasto social. Entonces, pues por un lado podrán decirnos que sí les importa, estamos en campañas, pero hechos son amores y no buenas razones. Esos son los resultados de Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo, y si no pudo con una demarcación, pues menos podré con el país. ¿Comentarios respecto a lo planteado en materia de política social? Reitero y coincido cuando dice Gaby que hechos son amores, y los hechos son muy simples. Hoy una persona que recibe un programa social, por ejemplo, un adulto mayor, no puede acceder a un servicio médico de calidad. Tiene que acudir a esto que llaman que no iban a privatizar, pero que lamentablemente o de manera indirecta pues se establece a través del gasto que tiene que ejercer una persona adulta mayor para ir a atenderse a un consultorio de CIMI cuando mejor le va, ¿no? También es cierto que hay una persona que accede a un programa social, lamentablemente tiene que pagar su canasta básica 2 veces más, es decir, el limón, el aguacate, el jitomate, el azúcar, la leche, el aceite, le cuesta el doble de lo que le costaba hace 5 años. Una persona que hoy recibe un programa social, lamentablemente no puede ir a un comedor comunitario porque lo cerraron todos. Una persona que recibe un programa social hoy no puede acudir, por ejemplo, a escuelas de tiempo completo. En algunos lugares de este país se cerraron esos espacios. Entonces, sí es cierto, es importante señalar lo que se puede ejecutar y lo que no se puede ejecutar, y personalizarlo descalificando, generando alguna, llamémosle, señalamiento sobre las candidatas. Pues me parece que lo que tendremos que poner sobre la mesa es la realidad que viven las personas en su vida cotidiana, y la realidad que viven estas personas en su vida cotidiana nada tiene que ver con el país feliz, feliz, feliz que luego nos quieren pintar. Sí, claro que le entramos, y creo que hay un tema aquí muy interesante. Cada año la ONU, junto con la Universidad de Columbia en Estados Unidos, publica el World Happiness Report, el Índice Mundial de Felicidad. Y sí, en México estamos mucho más felices que antes. Por primera ocasión, México ocupa el lugar 25 de 143, particularmente en el rubro de expectativas o de la evaluación sobre su propia vida. Así que sí, en México sí estamos felices. En México reconocemos a los servidores públicos que hacen un trabajo muy importante para procurar que nuestra vida sea cada vez mejor. A los policías, a los elementos de la Guardia Nacional. Sí estamos mucho más contentos ahora que lo que estábamos en el 2018. Hay que recordar por qué estamos felices, por qué las cosas han mejorado. Uno muy importante es el salario mínimo. Siempre nos vendieron que el salario mínimo no podía crecer porque entonces iba a detonarse la inflación. Lo que vivimos de inflación, y es algo que cualquiera puede verificar en línea, tiene que ver con factores internacionales, con cadenas productivas. El salario mínimo, el incremento al salario mínimo, y hay que reconocerlo, se hizo de la mano con el sector privado. Y esto ha cambiado la vida de muchísima gente. Lo mismo en términos de empleo, de calidad de los empleos. Y aquí una de las propuestas que a mí me gusta mucho, Claudia Sheinbaum, tiene que ver con estos polos de desarrollo regional. ¿Cómo traducimos, y tal vez me estoy adelantando un poco, pero cómo traducimos el nearshoring a bienestar para nuestra gente? Y esta parte es indispensable. Ahora, entrémosle a los temas de política social. ¿Por qué es importante el haberlos elevado a rango constitucional? Porque no puede estar el combate a la pobreza a merced de los intereses mezquinos de ciertos políticos que si los votan en contra, pues imagínense si después no los van a quitar. Ahí está Xóchitl hablando que son existencialistas, de que deben ser temporales. Están sus asesores diciendo que las pensiones no pueden ser para siempre ni para todos. México debe, primero, combatir la pobreza y segundo, también combatir la desigualdad. Y en ese tema en particular creo que coincidimos con Movimiento Ciudadano. Es un tema de generar mejores generaciones hacia el futuro, pero también mejores condiciones de bienestar. ¿Qué nos ha dicho Álvarez Maínez en materia de inseguridad y la presencia del crimen organizado en el país?
Maynes, Paco ha hablado del Plan Nacional de Pacificación. Esto para señalar que justo la estrategia de seguridad que empezó con Calderón, que siguió con Peña y también siguió con Andrés Manuel, ha sido fallida. ¿Y a qué nos referimos? Y esto es con unos conceptos amplios. La primera, no se combatió la impunidad, no se ha reducido en nada la impunidad y es donde tenemos que centrar esa estrategia. Sí tendremos que ir por fiscalías eficientes, sí tenemos que ir por policías de investigación, sí tenemos que ir por el uso de la tecnología, que si una persona va al Ministerio Público hoy se llevaría entre 3 a 4 horas para efectos de levantar una denuncia o podría inclusive mandarlos a otro espacio del Ministerio Público y se alarga todavía el día. Entonces es muy difícil. ¿Qué tal si los policías pudieran levantar estas denuncias o que tú mismo a través de un celular pudieras levantar esta denuncia y darle seguimiento a lo que está sucediendo? Entonces, esto facilitaría a muchísima gente que es víctima de delitos que pueda enfrentar. Otro punto que es importantísimo es el antipunitivismo. Se ha hecho una simulación política constante en este país, diciéndonos que nos cuidan, levantando las penas o inclusive optando por la prisión preventiva oficiosa. Lo que tenemos que hacer es modificar ese régimen, que realmente lo que se haga es combatir la impunidad y hablar seriamente de los tipos penales, cómo sirven, aclararlos y que eso se pueda hacer con una estrategia inteligente, con tecnología, ir por una política criminal que funcione. Gabriela Cuevas, ¿qué nos ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto? Primero vamos a continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Es importante que contemos con un cuerpo policíaco que esté cerca, que trabaje con la gente y que dé resultados. Hoy ya vimos que por primera vez logramos darle la vuelta a la tendencia en términos de homicidios. Esto es muy importante porque ya estamos en la disminución. Nos dejaron un país en guerra, un país al que pues decidieron entregarle el combate a la inseguridad y a los cárteles de la droga, nada más y nada menos que a Genaro García Luna. O como lo vemos y lo exhibió Clara Brugada ayer en el debate en la Ciudad de México, el jefe Goliat de Santiago Taboada, pues es un explotador de mujeres, es un tipo extremadamente violento que balaceó a una familia, que ya fue detenido y aunque decían que ya no trabajaba ahí, ayer verificamos durante un debate en tiempo real en frente de la candidata del PRIAN cómo sigue cobrando en la alcaldía Benito Juárez. Es decir, la práctica del PRIAN es entregarle el combate a la inseguridad a los que la generan. Y también lo vemos eso en los datos, en los resultados de Xóchitl Gálvez al frente de Miguel Hidalgo. Nada más en el primer año de Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo incrementaron los homicidios en 88%. Todos los delitos crecieron en Miguel Hidalgo, un territorio donde vive 500,000 de personas. Imagínense cómo sería Xóchitl Gálvez a nivel nacional diciendo que la violencia se erradica prohibiendo las micheladas o construyendo megacárceles. Nosotros vamos en síntesis por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, por el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, por sumar esfuerzos respetando la autonomía de la Fiscalía, pero sí trabajando de la mano de la Fiscalía y buscando una reforma al Poder Judicial para que se le pueda dar mucho más transparencia y quitar toda esa parte de opacidad que ha prevalecido en el Poder Judicial. Adriana, ¿qué nos comenta Xóchitl Gálvez al respecto? Para quienes nos están escuchando es muy importante escuchar las historias completas. Cuando se escucha solo una parte pareciera ser que hay una verdad absoluta en las cosas que se dicen. Empecemos por lo que piensa la gente hoy porque les encantan las encuestas. Los dos principales problemas que este país tiene son la inseguridad y la economía. Pero además veamos cómo se ataca o cómo se pretende combatir en el segundo piso de la transformación si repetimos en este segundo piso lo que hace López Obrador con Claudia Sheinbaum. Estas frases no las digo yo, las dice el presidente de México. Se acabó la guerra contra el narco, nosotros queremos la paz. Y sí, por eso les ofrece abrazos. No se ha detenido a los capos porque no es nuestra función principal, Andrés Manuel López Obrador, el 30 de enero de 2019. Los delincuentes son seres humanos que también merecen nuestro respeto. 16 de febrero de 2020. Claro que le voy a decir, señor, a Félix Gallardo, el jefe de jefes, tengo que respetar a todos, mientras al resto les dice una serie de improperios. Hay casos donde se detiene a alguien de los que trabajan en las comunidades y usan un chaleco y ya los identifican y los respetan. Me contaron hace poco, dice el presidente, no le he llegado el apoyo a mi abuelita, le dijo el muchacho a un servidor de la nación. Sí, pero en las calles y en las carreteras no están respetando a las personas
personas. Tan es así que la cantidad de muertos que tenemos hoy, la cantidad de desaparecidos que tenemos hoy, se ha elevado por muchísimo más que en cualquier otro sexenio. A Genaro García Luna lo vincularon con 5 cargos, 3 por tráfico de drogas y una delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. Está, insisto, pagan su condena y tendrá que hacer lo que les corresponda. A Salvador Cienfuegos lo acusaron por 4 cargos de narcotráfico y curiosamente el expediente que se hizo público por la DEA señala correos, mensajes telefónicos y llamadas que comprueban ese hecho. La primera declaración de López Obrador fue: esta es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen en el periodo neoliberal. La posterior declaración, cuando le llaman la atención, es: la DEA le fabricó delitos al secretario y fue una venganza. Estos mismos señalamientos están hechos para el presidente de México en uno de los libros que fue entregado mano por mano de Anabel Hernández por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados. Entregó en su momento este libro, del primer libro que sacó Anabel Hernández. Del segundo libro ahora lo descalifican. Hay quienes dicen que con Claudia Sheinbaum, el caso concreto de quien está aquí en esta mesa de debate conmigo, que va a estar mejor porque ha logrado reducir las cosas en la Ciudad de México. Déjenme dar un dato. No es lo mismo reducir los delitos que maquillar las cifras o trasladar las cifras a otro lado. Dicen que desaparecieron, que ya no hay feminicidios. Bueno, hay un señor que está recientemente detenido que mató por lo menos a 10 personas y que había sido escondido el caso porque nadie quería que ese caso supiera para no mancharle la cara a la candidata oficialista. Hay además datos donde una madre buscadora llega a un cementerio clandestino, un crematorio clandestino en Iztapalapa y en 12 horas de inmediato limpian la zona. Ahí donde están las utopías, en donde dicen que va a estar todo mejor. Gabriela. Tenemos 2 modelos, claramente. El modelo Guanajuato, el que potencia la inseguridad, el que dice que persigue a los criminales, pero en realidad pasan de 230 homicidios a 2.607, o el modelo que implementó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y que es el mismo modelo que también vemos a nivel nacional, donde los delitos de alto impacto se han reducido a la mitad. O también podemos ver cómo se abordan pues, los temas con la plena hipocresía del PRIAN. Por ejemplo, ayer encontraron unas madres buscadoras una fosa en Guanajuato, precisamente, con más de 20 cadáveres. Pero para el PRIAN lo que importa es buscar un tiradero clandestino de basura, de perros, en la Ciudad de México. Pero cuando se trata de decenas de cadáveres en Guanajuato, la boca está cerrada para ellos. Sí somos distintos. Para nosotros la seguridad es un tema serio, no un tema de legitimación política. Ellos le entregan la seguridad a Genaro García Luna, al tal jefe Goliat, que ayer hasta mostré también los tweets de Santiago Taboada felicitando al jefe Goliat. Es distinto. Nosotros no le vamos a entregar la seguridad de los criminales. Ahí están, y vámonos a los hechos, cómo el Chapo se le fue a Vicente Fox y a Enrique Peña. Nosotros lo extraditamos y extraditamos también a uno de sus hijos. Y ahí está una bola de delincuentes que han formado parte de las filas del PRIAN. Vámonos también, a ver, ahora resulta que gobiernan muy bien y que tienen mucho que prometer, pero en realidad lo que pasa es que les falta memoria y les sobra cinismo. El PRIAN gobernó México de 1929 al 2018. Y en esos 90 años no pudieron hacer todo lo que ahora dicen. Nos entregaron un país con más de la mitad de la población en pobreza. Un país que se estaba arrodillando hacia el exterior y que lo entraremos en política exterior. Un país bañado de sangre, donde nuestros jóvenes estaban abandonados y a merced del crimen organizado. Esa es la realidad de lo que ofrece el PRIAN. El regreso a García Luna, el traer al jefe Goliat, ya no de la Benito Juárez, sino a toda la Ciudad de México. Ese es el problema, que para ellos las cosas se arreglan a punta de balazos. Para nosotros se arreglan atajando y combatiendo las causas y procurando justicia y mejorando las condiciones de seguridad, como lo hizo Claudia Sheinbaum en la seguridad de México. Ahí está la disminución en los delitos de alto impacto, ahí está la disminución de homicidio doloso, ahí está también el aumento salarial a los policías y en términos también de prestaciones, el Centro de Entrenamiento y Realidad Virtual, la Universidad de la Policía. Ahí están los resultados. Hoy, en la Ciudad de México, no dicho por la Cuarta Transformación, sino por el INEGI, hoy la percepción de seguridad en la Ciudad de México es mucho mejor que la que dejó el ahora candidato del PRIAN a una diputación y que gobernó la ciudad hasta el 2018. Adriana. A ver,
Dice Gaby que el Chapo se le fugó al PAN y nada más que se acuerde que también se detuvo posteriormente en el sexenio pasado, ¿no? Pero aquí tenemos una confesión de un criminal, y lo voy a decir así tal cual. Yo ordené liberar a Ovidio Guzmán. Esto lo dijo el 17 de octubre, en junio de 2020, cuando el 17 de octubre de 2019, Ovidio había hecho todo un relajo en Sinaloa por un mal operativo, un mal empleado, y el pretexto fue que salvaban vidas. La verdad es que no salvaban vidas, habían hecho un muy mal operativo y estaban ahí las consecuencias. Él ordenó liberar a Chapo. El presidente ordenó liberar a Ovidio. Dicen, aquí tenían al Chapo. Bueno, sí, aquí él lo ordenó, él dijo que se vaya, lo detuvieron y que se vaya. No. Luego, el presidente, ¿quién fue el presidente que llegó y le dio un saludo a la mamá del Chapo? Fue Andrés Manuel López Obrador. Fíjate bien las palabras con las que se dirige a ella. Te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta. Pero además cuando dicen que atacan las causas, déjenme dar un dato por el tema de las causas, sobre todo porque se han querido centrar en un tema de los jóvenes. Los jóvenes en este país que están por votar deben saber lo siguiente. 480,000 niños y jóvenes son víctimas hoy de la violencia en México. Ha aumentado muchísimo más que en algún otro sexenio. Las detenciones por drogas se dispararon en 85% en edades que te estoy hablando de 19 a 29 años, es decir, en los jóvenes. Aumentó en 75% la localización sin vida de jóvenes desaparecidos. Hay 40,000 homicidios de jóvenes en el sexenio actual. Aquí es que no pueden decir que entonces se combaten las causas, porque si ese fuera el caso, si fueran las causas las que se estuvieran combatiendo, la violencia criminal no estaría tal cual. Otro de los temas que serán abordados y que sin duda ya incluso comenzamos a abordar en esta misma mesa es el tema de migración y política exterior. ¿Qué nos han propuesto las candidatas y el candidato presidenciales en este tema? Y comenzamos con Gabriela Cuevas. ¿Qué nos dice Claudia Sheinbaum en estos temas? Pues mira, nada más para redondear un poco el tema anterior, Paco, perdón que meta en esto el desorden, pero como hubo un uso desproporcionado del tiempo, yo creo que es muy fácil resumir cómo vemos la agenda de seguridad. El PRIAN tiene una profunda nostalgia por la sangre. Esa es la realidad. Que decir, pues no importa, que sigan con un operativo, aunque haya tanques de gas afuera de unidades habitacionales, es para alguien a quien la vida no le importa. A nosotros sí nos importa y sí pensamos en que la construcción de paz nos toca hacerla a todos. Y en ese sentido, sí, vamos por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero también, insisto, abatir las causas. Y esto es muy importante porque tenemos que lograr que nuestros jóvenes y los niños no consuman drogas, tenemos que ver que el Poder Judicial funcione, que las fiscalías estén armando adecuadamente las carpetas, incluyendo a las fiscalías estatales, como sucede en el delito de desaparición forzada, entre muchas otras. Le entro ahora sí a política exterior. Y política exterior, sí. El tema de política exterior es muy importante. Tenemos, y para nosotros es muy importante, traducir la política exterior en bienestar interior, en bienestar para la nación. De nada sirve hacer giras internacionales que no se traduzcan en bienestar para la gente. Y ahí entran temas muy importantes de los que depende nuestra economía nacional. Por ejemplo, ahí está el tema de las remesas. Nuestros migrantes, sí, es una desgracia que se estén saliendo. Llevamos décadas dependiendo mucho sus remesas. Desde aquí aprovecho el espacio para agradecerles a nuestros migrantes que no solo cuidan a sus familias de este lado, sino que además confían en el trabajo que se está haciendo con ellos para fortalecer las comunidades de origen, las comunidades que expulsan migrantes. En segundo lugar, está también, insisto, el tema de comercio exterior. Y aquí mucho se habla del nearshoring, de esta relocalización de empresas. Sí, en México se está haciendo una estrategia muy interesante, pero hay que aterrizarla. Es decir, por más que el gobierno de la República esté haciendo todo este esfuerzo y que se ve hasta en las variables macroeconómicas que tanto se criticaban y que decían que el dólar iba a llegar a 30 pesos y demás, hoy la realidad es que nuestras variables macroeconómicas son sólidas y reconocidas por todas las instituciones financieras mundiales. Otro punto también fundamental tiene que ver con la relación con otros países. Mientras que los gobiernos del PAN permitían, por ejemplo, el Fast and Furious, que fue este operativo por el que el gobierno de Estados Unidos, sin pudor alguno, mandó armas a los grupos criminales de nuestro país y México no hizo absolutamente nada. Es decir, el Congreso estadounidense sí hizo una comisión investigadora y en México los gobiernos del PRIAN calladitos.
aquí nosotros nos ha tocado trabajar con dos presidentes, tanto con Trump como con Biden. No ha sido una coyuntura fácil por los flujos migratorios, por la agenda de pandemia, por muchas otras razones. Sin embargo, hoy México tiene una relación de respeto con los Estados Unidos y con todos sus socios. Hoy México es un país respetado, es un México que lleva sus disputas a las instancias internacionales. Y un tema que me parece fundamental, esta es la primera ocasión en la historia. Nunca se atrevieron los gobiernos del PRIAN a iniciar una demanda en los Estados Unidos contra las empresas productoras de armas. Esas empresas productoras de armas que son las que llenan no solo a México, sino a toda América Latina de sangre, de homicidios y que, insisto, dejaron pasar como perro por su casa en el Fast and Furious. Entonces, sí hay diferencias. Nosotros vamos por cooperación con soberanía. Vamos por respeto y por construcción de mejores condiciones de vida para México y, por supuesto, para toda la región. Adriana, ¿qué nos dice Xóchitl Gálvez en estos temas, migración y política exterior? Mira, es muy importante porque efectivamente cuando nos gustan las cifras también hay que leerlas completas. En 2023, la migración irregular de mexicanos a Estados Unidos aumentó un 31%. En la frontera sur de Estados Unidos se detuvo a 2.475 personas, un 4% más que el año anterior. En México, el número de capturas de migrantes aumentó un 44%, y sí, entre 2022 y 2023. Pero déjame decirte algo, tanto les importa la vida de las personas que por eso dejaron morir a 40 migrantes en una lamentable suceso que hoy tiene al titular de migración ahí mismo, en el Instituto Nacional de Migración, sin que haya habido un solo castigo, sin que haya habido una investigación. Y déjame decirte además cómo fue que les importa la vida a ellos. El presidente, tan pronto sucedió este lamentable hecho, salió diciendo algo así como que las víctimas fueron culpables de su propia muerte. Déjame decirte qué dijo exactamente. Se produjo un incendio en un albergue de migrantes en Ciudad Juárez. Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, es decir, ellos fueron culpables por haber iniciado ese incendio. Es más, dice, en la puerta pusieron colchonetas y les prendieron fuego, sí, y también dijeron que las llaves no estuvieran. En otro momento de este país, ese proceso hubiera sido castigado profundamente. Hoy no solo no es castigado a quien está al frente, ni siquiera removido de su cargo, como tampoco fue removida Florencia Serranía de la línea 12 del metro, como tampoco ha sido removido ningún personaje de esta cuarta transformación cuando hay una tragedia de esa naturaleza. No ha sido removido el de Protección Civil cuando lo de Otis, tampoco fue removido el director de Pemex cuando se dio medicamento contaminado en Pemex. Es decir, se protege enormemente a los funcionarios al frente que tienen la responsabilidad de que estas tragedias no se vuelvan a repetir. Y esa es la política que tienen, porque además presumen, por ejemplo, el tema de las remesas cuando antes las cuestionaban, porque las remesas implican dos cosas, Paco, y además sí, efectivamente hay que agradecerle a los migrantes que desde Estados Unidos hacen un esfuerzo enorme por estar aquí. Pero los bancos del bienestar fueron señalados justamente porque se planteó la posibilidad de que en esos bancos del bienestar por organismos internacionales pudiera haber, dentro de lo que se puede dar en el asunto de las remesas, lavado de dinero. ¿Comentarios respecto a este tema de manera muy concreta, 30 segundos? Sí, claro que sí. Vuelvo al tema. Al PRIAN le sobra cinismo, le falta memoria. Ahí está San Fernando. Yo sí he recorrido las estaciones migratorias, yo sí he recorrido la frontera sur y la frontera norte muchas veces. He hablado con los migrantes y refugiados. Al PRIAN le sobra cinismo. A ver, fue el PRIAN el que, una vez que logramos despenalizar la migración en México, que fue un logro importantísimo, siguieron utilizando las estaciones migratorias como si fueran cárceles. Hoy existen procedimientos mucho más expeditos para trabajar junto con la Comar para analizar cuáles son los casos que debieran analizarse desde una perspectiva humanitaria para darles refugio o incluso facilitar sus procesos de estancia en México. Entonces hoy, tanto la regulación como los procedimientos son totalmente distintos. Y entremos rapidísimo al tema de política exterior. A ver, el PRIAN fue el del Come si te vas, el del Fast and Furious, el del México que cerró embajadas, que no les importaba con qué países podíamos crecer. El que estuvo, el PRIAN, protegiendo o por lo menos cerrando los ojos frente a las redes de trata y tráfico de personas en el Instituto Nacional de Migración y que lo dejaron lleno de mafias.
Sí hay diferencias. Ahora, hoy México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hoy México tiene una voz y hasta presidió el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Hoy México tiene una participación mucho más activa en el G20 de lo que existía antes. Sí hay que analizar las cosas con los datos puntuales, completos y pues con ganas de aprender más de lo que sí se está haciendo. Yo no soy de la idea de que hay que pensar que todo está bien, pero sí hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Braulio. Comentar. A ver, la política internacional de México sí podría tener un enfoque distinto. ¿Y a qué me refiero? O sea, también no hay que negar la realidad. Hay 3 embajadores mexicanos que fueron declarados personas no gratas y que fueron sacados, expulsados de los países, ¿no? Ecuador, Perú y Bolivia. Y eso no se había visto en otro periodo histórico. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el gobierno mexicano es seguir una política exterior diferenciada, con quienes son aliados de quienes no son, y no siguen parámetros de derechos humanos para valorar justo cómo un país se está comportando. Pues podría haber una política exterior basada en derechos humanos que digan, aquí pintamos nuestra línea. No ha sido el caso. También hace una política exterior negacionista. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un señalamiento, por ejemplo el último, del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que dice el gobierno mexicano es acusar a quienes lo emiten, en vez de ver, digamos, lo que dice el diagnóstico. Es como si uno va con el médico de verdad y el médico le dice que tiene alta el azúcar y se enoja uno con el médico. Así se ven, porque justo lo que no quieren es enfrentar las cuestiones que se les vienen señalando, y es por donde debiéramos partir. Muy bien, muchas gracias. Y por último, el último bloque, y que les pediría también que nos sirva como cierre de sus intervenciones, es el que tiene que ver con lo que nos plantearán las candidatas y el candidato en este debate el próximo domingo en materia de democracia, pluralismo y división de poderes. Y para cerrarlo, vamos y damos la palabra a Adriana Dávila, del equipo de Xochitl Gálvez. Este próximo 2 de junio solo hay 2 opciones que están prometiéndote cosas completamente distintas. Una te promete el segundo piso de la transformación, cuya transformación se ha convertido en un nuevo diccionario obradorista. No hay más violencia, solo hay más homicidios. O quieres una propuesta de gobierno en donde puedas salir a las calles, las recuperes, las mujeres podamos estar en paz y podamos convivir nuevamente entre todos, en un gobierno en donde podamos convivir sin que te descalifiquen porque perteneces o no a un partido político que hoy está en el gobierno. Regresar a los años 70 es lo que te ofrecen en el segundo piso de la transformación, como lo están haciendo ahora. Ver un país de futuro es lo que te ofrece Xochitl Gálvez en Vida, Verdad y Libertad. Braulio. Justo en esto, cuando hablamos de pluralidad, a mí me parece increíble que aún hoy Adriana sigue refiriéndose a solo 2 opciones. Ser demócrata es reconocer que hay 3 opciones en la boleta electoral y también reconocer que hay crecimiento. Si no le conviene al PRI y al PAN este crecimiento, esta presencia, serán sus valoraciones. Nosotros creemos que hay una propuesta seria, una propuesta que debe mostrar una alternativa que salga de esta polarización, de estas falsas fantasías de Dinamarca y Venezuela. Y sí, ver un país de futuro y construir hacia allá. Y eso representa a Maynes, eso representa a Salomón, eso representa Movimiento Ciudadano. Y nada más reflejar lo que menciona Reforma ayer. ¿Quién fue el candidato de las ideas? ¿Quién fue el candidato de las propuestas, de las respuestas, de la seriedad, que no entró en estos dimes y diretos? Fue Salomón Chertorivsky, y así está la votación, 2 puntos arriba de los otros. La gente sabe que los mejores hoy están en Movimiento Ciudadano y que eso es lo que proponemos, más allá de 2 polos que no pasan de otra más que descalificaciones. Gabriela Cuevas, ¿qué nos dice Claudia Sheinbaum en materia de democracia, pluralismo, división de poderes y qué expectativas tiene el equipo de su participación en el próximo debate? Perfecto. Otra vez pongo el desorden, Paco, una Venga, disculpa, pero me regreso al tema anterior. Es la parte entretenida de los debates. Comentaba Adriana el tema de inversión extranjera. La realidad, no lo digo yo, no lo dice la 4T, no lo dice el presidente, lo dice la UNCTAD, la Agencia de las Naciones Unidas para los Temas Comerciales. México en 2023 se colocó entre los 4 países del G20 que más inversión extranjera directa recibieron. Sí, lo dice la ONU. Aquí no hay un tema ni ideológico, ni mucho menos. Sí, el tema, y ahora sí vengo al de democracia, pluralismo, insisto, al PRI le falta memoria, le falta recordar, y sobre todo yo creo que al PAN, porque a mí me tocó vivir eso como panista, la lucha democrática de México. El PAN nació por eso. Yo me metí al PAN en 1994
porque era un partido que creía en la democracia, porque luchaba contra un régimen autoritario. Hoy el PAN le ha dado la espalda a su militancia. Hoy ya básicamente no existen los procesos internos en el PAN. La forma de repartir candidaturas es la que nos enseñó Marco Cortés en su convenio de alianzas con el PRI en Coahuila. Un convenio donde se repartían notarías, cargos que en teoría son autónomos. Eso no es democracia. Y si revisamos hasta los procesos democráticos en estos 5 años y medio de gobierno, antes la oposición sí gritaba fraude. En estos años del presidente López Obrador no ha habido una sola elección donde se esté diciendo aquí hay un fraude. Y ahí están los resultados en los estados que son contundentes. Hay que tener memoria. Se hablaba de los temas de espionaje. Pues que ya se nos olvidó a qué dedicó particularmente el sexenio de Peña Nieto y en general todos los sexenios priistas de espionaje. Se nos olvida y ofendemos la memoria de los luchadores sociales de los 60s y de los 70s, de todos aquellos panistas, perredistas, líderes de izquierda que fueron amedrentados desde el poder del Estado. El Estado era quien desaparecía a la gente en México, hoy no. Y con ese PRI es con el que se está aliando el PAN y traicionan su propia memoria. Muy bien, pues si no hubiera algún comentario, pero rapidísimo. Muy 30 rápido, nada segundos. más. Sí, hoy no se grita fraude, porque los que gritaban fraude están en el gobierno, pero tampoco se grita fraude porque hoy no se grita no disparen, nos están matando. Eso no es cierto. O sea, eso Eso hay que es cierto. decirlo con Eso toda es cierto. claridad. Ahí Eso es están. cierto. Yo no te he interrumpido, Adriana. Yo sé que es práctica común en el PRIAN, pero ya relájense. Escuchemos. El tema es muy Relájate. sencillo. Tenemos los mecanismos institucionales. Tenemos institutos electorales en los estados y a nivel nacional. Tenemos tribunales. Tenemos determinaciones que son públicas, claras. Las reglas, ahí están. Yo ahí coincido con Braulio. Tal vez habrá que revisar algunas como siempre se ha hecho en la historia de México. México es un país que además hay que revisarlo a la luz de la región. Todos los países en la región tuvieron horribles dictaduras. En México hubo una dicta blanda. Y eso de cierta forma, hizo que nuestro tránsito a la democracia no fuera violento, como sí tuvo que ser en otros países, pero esto no nos exime de seguir mejorando nuestra normatividad. Raúl. Y bueno, mexicanos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó la información, les pido su apoyo con un like del video y una suscripción al canal. Recordemos que en esta transformación más ayuda el que nos estorba.